El Dr. David Ortiz es médico psiquiatra con amplia experiencia en neuromodulación. Cuenta con una certificación en estimulación magnética transcraneal por la Universidad de Maastricht de Países Bajos. Es actualmente miembro activo de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación de la Clinical TMS Society. Tiene una amplia experiencia atendiendo a pacientes con trastornos del ánimo resistentes en su clínica Brain Synergy. Mientras el 33% de los pacientes con depresión no mejoran con tratamientos convencionales, el Dr. Ortiz comenta que se reporta que hasta el 76% de estos pacientes encuentran alivio con terapia magnética transcraneal. Además, comenta que hasta el 86% de los pacientes con ideación suicida grave muestran mejoría significativa en solo 4 semanas con otras estrategias innovadoras como el uso de un antidepresivo de vía nasal de acción rápida. Con un enfoque que combina ciencia avanzada y calidez humana, el Dr. David Ortiz ofrece esperanza y soluciones innovadoras para quienes se enfrentan desafíos en su salud emocional. Esto es En Llamas Podcast con Fabek Veloz. Bienvenidos una vez más en Llamas Podcast. Estamos con el doctor David Ortiz, psiquiatra. Muchas gracias por hacernos paso en tu agenda, doctor. Te agradecemos mucho que estés aquí. Corre y corre, pero siempre muy comprometido con tu profesión. Y una de las cosas de las muchas que podemos abordar es, parece que el mal del siglo XXI y que nadie se escapa de la depresión. Sí, no, primero que nada, gracias por la invitación. De verdad que estoy muy contento de estar aquí con ustedes, sobre todo que vamos a hablar de un tema que muchas veces no se le ha hecho justicia, en el sentido de que es un mal que ha estado tras bambalinas, en el sentido de que cuesta trabajo hablar de que uno puede llegar a tener problemas en su ánimo. La gente confunde muchas veces depresión con tristeza, y la tristeza es un estado normal, como la alegría, yo siempre lo digo en consulta. Pero como que nos avergüenza hablar de cuando nuestro ánimo se sale de nuestro control, que ese es el principal, vamos a decir, uno de los principales signos que tiene la depresión. Entonces, eso ha hecho que haya un estigma alrededor de este tema, y entonces mucha gente prefiere no hablarlo o tratarlo por detrás de la luz pública, ¿no? Entonces, para mí es de mucho provecho venir hoy, y agradezco nuevamente la invitación, porque vamos a hablar de un tema que definitivamente, como tú lo dices, está cobrando una relevancia tan así que se ha convertido para el año 2024. Hoy en día es una de las principales causas de inhabilitación en Estados Unidos. Se consideró que es la principal causa de que un adulto funcional pierda esos años de vida funcional. Es una principal causa de discapacidad. Wow, siempre hablamos de cosas así físicas, pero ya no estamos hablando de lo psicológico, de cómo eso, y luego es más frustrante porque dices, ok, no lo estoy viendo, nada más lo siento, pero no puedo, y no me deja continuar, ni siquiera mi vida cotidiana ya empieza a afectar en el trabajo, en lo laboral, en lo económico, en lo familiar. Claro. ¿Y qué hago? Y ahorita hablaste de algo bien interesante, o sea, la diferenciación de la tristeza y la depresión. ¿Cómo llegamos o cómo podemos darnos cuenta de dónde estamos? Bueno, hay diferentes definiciones para hablar de depresión, pero a mí me gustaría primero comparar 3, vamos a decir, conceptos que nos ayudan a entender bastante cómo poder luego hablar de la definición correcta de depresión. A mí me gustaría primero mencionar que tristeza es un estado de ánimo, como lo decía, la alegría, como el bienestar, como la pena, pero a final de cuentas nuestro ánimo como seres humanos no es plano, o sea, no es una línea horizontal plana, sino que nos pasa algo bueno y tenemos alegría, y eso puede durar horas o minutos, y pasar otra cosa, a lo mejor algo no tan positivo, y oscilamos. Entonces nuestro ánimo es cambiante. En el caso de la tristeza, al igual que la alegría, tiende a ser efímero, ¿sí? Y el punto intermedio que me gustaría platicarte es el duelo. Todos entendamos el duelo como la sensación de pérdida y abatimiento del estado de ánimo cuando alguien pierde a alguien cercano. Vamos a decir el fallecimiento de un familiar o el fallecimiento de un padre, ¿no? Por decirlo de una manera. El duelo es muy similar a la depresión en el sentido de que le pega a varias áreas del estado anímico y emocional de la persona, pero está muy circunscrito alrededor de una pérdida, ¿sí? Ahora sabemos que también hay duelo a la salud, duelo a una relación de pareja, duelo a muchas cosas, ¿no? Pero hablemos del modelo principal, que es la pérdida de un ser querido por fallecimiento.
Cuando eso pasa, generalmente pasa un tiempo de adaptación donde nosotros empezamos a asimilar esa pérdida. Al asimilar esa pérdida, entonces podemos llegar a otra vez volver a tener estas fluctuaciones o oscilaciones normales de nuestro estado de ánimo. Y ahora sí, hablemos de la depresión como enfermedad. En medicina separamos las enfermedades como síndromes. Síndromes quiere decir que hay diferentes manifestaciones. Algunas son tangibles y otras no son tangibles o no son objetivas. Generalmente los pacientes cuando tienen depresión se les caracteriza por tener dos vamos a decir, síntomas que nos refieren, que es una pérdida del interés y el disfrute por las cosas buenas de la vida, llámese las cosas cotidianas que uno podía disfrutar, puede ser un hobby, puede ser un deporte, puede ser a lo mejor la convivencia social. Ese síntoma en particular le llamamos anedonia en psiquiatría. La anedonia es uno de los criterios mayores para llegar a hacer el diagnóstico de depresión. Y el segundo síntoma que también nos refieren los pacientes es la tristeza profunda, que la gran mayoría de los adultos la pueden referir como una tristeza diferente a cuando uno ya vivió la pérdida de un familiar o una relación o algo. Es una tristeza perenne, constante en el tiempo. Y esa es otra cosa que quisiera decir. Si te fijas, hablamos de fluctuaciones anímicas en una línea de tiempo, ¿verdad? Hablábamos de la tristeza, hablábamos del duelo, que está circunscrito, y que si bien no hay una regla exacta, sabemos los que nos dedicamos al área de salud mental, que un duelo puede durar desde 6 meses hasta años, sobre todo si se complica, porque muchas veces también se complica con una depresión, y entonces a eso le podemos llamar a lo mejor la doble depresión. Pero bueno, tal vez eso sería otro tema. Hablemos de que estos dos criterios mayores para depresión se acompañan más bien en temporalidad por 2 semanas completas donde están presentes la mayor parte del tiempo. Casi todo el día y casi todos los días puede haber cualquiera de los dos o los dos. Y luego hay una serie de criterios menores, que es lo que valoramos en la consulta, como son problemas de apetito, problemas de sueño, síntomas de ansiedad, problemas de atención y concentración o la parte cognitiva de la depresión, problemas como son la falta de energía vital para empezar a hacer las cosas. O sea, son personas que empiezan a tener algo que le llamamos lasitud, que es una especie como de flojera excesiva, diferente a la que nos puede dar a todos, y que además de la tristeza, el desánimo, el insomnio, que es otro síntoma muy característico de la depresión, puede llegar a mermar ahora sí el funcionamiento de una persona. La lasitud puede hacer que una persona deje de bañarse, de pararse a la cama y por ende de trabajar. O en el caso, por ejemplo, de las personas que cuidan a alguien, esta es una manera de que impacta a la familia o impacta a quien están cuidando. En otras palabras, la depresión es tristeza profunda con desánimo, desinterés, anedonia, que se acompaña de otros síntomas que pueden ser ahora sí más tangibles como insomnio, inapetencia, pérdida de peso. Empieza a saberles menos la comida, tal cual tienen desazón por la comida. Y uno de los otros síntomas que son cardinales en la depresión es la ideación suicida y también la pérdida por el interés por vivir. Y eso es un espectro que también seguramente nos tomaría toda una sesión platicar, pero es un síntoma más, no es exclusivo. O sea, mucha gente piensa que el suicidio es característico de la depresión, pero no. No necesariamente. Hay suicidios que tienen tener un contexto social y otros que pueden tener un contexto situacional. Piensen en el 11 de septiembre lo que pasó. Mucha gente decidió cómo morir esa tarde, perdón. Ahorita que hablabas de esto, estamos hablando, por ejemplo, para darnos una idea de esta temporalidad, ¿no? 2 semanas con todos estos rubros. 2 semanas o más. O más, claro. 2 semanas como mínimo. Es correcto. ¿Sí? Y aquí también voy a hacer un paréntesis, porque a veces también nos da por autodiagnosticarnos, y más ahora con las redes sociales, y a lo mejor me voy a mordar un poquito la lengua, porque a veces hay mucha información y la estamos traduciendo a como se nos ocurre. Claro. Siempre es bien importante ir con el especialista porque dices, a ver, se me hace que yo tengo esto, pero hay que ver, porque tú estás diciendo esto de una manera pues todavía muy digerible, pero hay muchas cosas alrededor y muchos más síntomas que hay que evaluar y ver a la persona, etcétera, etcétera. Creo que le das al punto clave. A final de cuentas uno puede leer todos estos síntomas y puede decir, oye, yo alguna vez tuve depresión. Hubo una vez donde un domingo no me levanté en todo el día y ese día casualmente estaba nublado y tenía algo de melancolía. Resulta que era el aniversario luctuoso de alguien que es cercano a mí y puede simular a la depresión.
Aquí la clave es entender y ver qué tanto esto le pega al funcionamiento de la persona en diferentes escenarios de su vida. O sea, si es una persona que se pone melancólica y triste solo en una estación del año, hay un diagnóstico que se llama depresión estacional, ¿sí? Eso es muy característico en lugares donde hay poca luz del sol, y ahora que estuvimos encerrados en la pandemia también estamos empezando a verlo aquí, porque mucha gente pues decidió encerrarse tal cual en un claustro y entonces ha tenido repercusiones. Estamos aprendiendo todos los días de esto. Entonces, esto que dices es clave. Yo creo que las redes sociales son un arma de dos filos y la podemos usar como un buen cuchillo para hacer un muy buen trabajo en la cocina, o nos podemos cortar con él. A final de cuentas, creo yo que si la red social me hace que me caiga el 20 de que últimamente estoy perdiendo como la sensación de control de mi estado anímico y tiendo a estar depresivo, a lo mejor vale la pena para que me motive y me informe a buscar ayuda con un profesional. Pero si ya de eso voy más allá, yo hacer el autodiagnóstico y medicarme con algo que luego me puede causar también síntomas colaterales y me desilusiona para entonces descartar esa posibilidad de ayuda, creo que se vuelve como esta cortada, ¿no? De fallar en el ejercicio. Y también a veces personas que dicen haber pasado eso y entonces a mí me pasó así de esta manera y empiezan a hablar de experiencia personal y no todo el mundo lo vive de la misma manera. Claro. Y entonces empieza a ver, yo siento como un teléfono descompuesto, ¿sí? Y a veces, en teoría, fueron diagnosticados, habrá que ver, son muchas las cosas. Entonces, como bien dices, es un arma de dos filos. Claro. Regresando al tema de la depresión, entonces estamos hablando ya de depresión. ¿Cómo empieza a evolucionar cuando eso no se atiende de la manera correcta? Bueno, definitivamente es un espectro. Hay personas, y aquí me gustaría hablar de que no vamos a hablar de la depresión, sino vamos a hablar de la depresión en una persona, lo cual quiere decir que me gustaría mencionar que hay niños con depresión, hay adultos mayores con depresión y hay personas que están enfermas de otras cuestiones médicas que tienen una depresión secundaria o muy agravada por una cuestión médica. Pensemos en una persona con alguna enfermedad oncológica como un tumor o alguna persona que está lidiando con una diabetes juvenil. Entonces, sí quisiera mencionar que la depresión no es exclusiva del adulto joven, porque de repente nos enfocamos mucho en eso. En el adulto mayor y en el niño, la depresión se comporta de maneras muy distintas. Entonces, me gustaría decir que hay las depresiones en diferentes etapas de la vida, ¿no? No es lo mismo la depresión posparto que el baby blue que da cuando una mujer se desembaraza, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es, este tema que tocas es fundamental porque a final de cuentas, en diferentes etapas de la vida, en diferentes personas, con diferentes contextos, la depresión se comporta de una manera muy distinta. Quisiera decir que, por ejemplo, en los jóvenes, o sea, me refiero a los adolescentes y en los niños, ese criterio mayor de depresión que decía yo que es tristeza profunda, no lo tienen. Generalmente en los niños, algo que hacen muy bien mis compañeros los psiquiatras, que son los pediatras de la psiquiatría, es cambios conductuales como irritabilidad y llanto, pesadillas. O sea, como que ellos todavía tienen que aterrizarlo más porque es un ser humano que todavía no tiene la madurez de decir, me siento triste y abatido, estoy en pena y en melancolía. Ellos no, ellos simplemente se comportan y los papás notan cambios, los maestros notan cambios y entonces ya nos prenden a todas las alarmas, ¿no? De hay algo que investigar ahí. Entonces, hay diferentes depresiones y los síntomas no son iguales en todos. Y aparte de la personalidad, o sea, porque también, o sea, eso también hace la diferencia. Cuando hablamos de jóvenes, no estamos hablando de todos los jóvenes. Cuando hablamos de adultos mayores, no estamos hablando de todos los adultos mayores. Y aparte tú que también definitivamente estás muy familiarizado con esto, entiendo que aparte de la personalidad, el contexto, la familia. La situación económica, si es una persona que está en una familia que además tiene alguna otra persona enferma, que el dependiente está ausente por necesidad de trabajar doble jornada. Entonces, eso es lo que hace más interesante y volviendo al punto de no es tan fácil llegar al diagnóstico cuando tienes que considerar tantas variables, ¿no? Esa es la parte interesante. Yo les digo a mis pacientes en forma de broma, yo nunca me aburro, definitivamente hay muchos pacientes que traen una serie de contextos que nos hacen poner a trabajar el ratón, decir qué tanto esto es depresión, qué tanto esto es una situación, qué tanto esto es una medicación, qué tanto es un metabolismo, qué tanto es una situación social, una cuestión de pareja. Es retador. Y sobre todo tomar en cuenta porque a veces el tratamiento o el simple diagnóstico a veces puede tardar porque nos desesperamos. O sea, yo me siento así, ya te dije cómo me siento, dime qué hago. Espérame, porque si no vamos a hacer un mal diagnóstico y sobre todo una mala medicación o continuidad, todo lo que viene después de darle primero al diagnóstico exacto. Claro. Ahora,
Esto que dices es muy cierto. Hoy en la mañana justamente lo estuve hablando con un paciente. Esta paciente está muy desesperada, ya lleva 6 años con el diagnóstico de depresión. Ella califica para un trastorno que se llama trastorno depresivo resistente, que quiere decir que es un paciente que ya tiene el diagnóstico de depresión, ya se hicieron varios intentos terapéuticos, llámese con psicoterapia, con farmacoterapia, con algunas otras medidas, y no vemos el resultado que queremos. Y ella me decía justamente esto, es que ya fue mucho, me siento desesperada. Uno también se frustra con los pacientes, pero al final de cuentas nuestro trabajo es explicarles que esto está descrito. Y en el caso de ella sospechamos ahora con más evidencia que tiene una depresión de tipo bipolar. Y eso me lleva a mencionarte que la depresión, que nos vamos a referir mucho en la literatura o en los comerciales o en las redes sociales, nos vamos a referir a la depresión unipolar, la depresión mayor, que es otra manera de decirle depresión mayor. Pero hay un grupo de pacientes que tienen depresión mayor como parte de un síndrome que se llama trastorno bipolar. Ya ¿sí? estás hablando de una complicación ya... Algo diferente, algo diferente. más, menos multifactorial, algo que conlleva un componente genético. No estoy diciendo que la depresión mayor no, pero aquí está más evidente y más claro. Entonces, sí quisiera decir que hoy vamos a hablar de depresión mayor y depresión resistente, el tratamiento enfocado mucho en la depresión mayor. Eso siempre va acompañado de medicamento y por lo regular para llegar a una depresión resistente, lo que estamos haciendo es porque ya le buscamos por varios lados y ya, a ver, tómate esto, vamos a ver, cómo te sientes, qué cambia, sabes que no es por aquí y a veces en lo que hace efecto pues se tarda a veces días, semanas y entonces por eso a veces es complicado. Claro. Y en una de esas latinas dices, qué padre, sí leíamos, ya no tenemos que pasar al siguiente nivel, sin embargo, si no es así, entonces vamos a tener que empezar a subirle a la artillería pesada, ¿verdad? Claro, totalmente. Pero lo más importante es llegar al punto, no desesperarnos. Y sabemos que es muy difícil, sobre todo porque se vive al día a día los síntomas, la desesperanza está más constante, los familiares empiezan a preocupar, si no es que enojar. Totalmente, desesperarse. Exacto, y entonces más si trae ideas suicidas, entonces todo se empieza a complicar, pero por eso es... sobre todo lo que yo estoy hablando mucho es del tiempo que a veces tarda. No es claro. que el psiquiatra o el psicólogo no esté como que queriendo darle al punto, sino dice, no puedo ser hacerlo tan a la ligera, ¿no? Y decir, es esto. Claro. ¿sí? Porque si no, se puede complicar. Ahora, es tan complejo, como bien lo mencionas, porque muchas veces personas deprimidas, vamos a decir, emocional y mentalmente, con un diagnóstico de depresión mayor, también van a tener un problema familiar secundario a la misma depresión, un problema de pareja, y a veces, cuando nosotros como terapeutas nos enfocamos a esta parte, mejoramos los síntomas depresivos, pero no se va la depresión. Y entonces el paciente puede, o el terapeuta podemos decir, esta era la causa. Y a veces pensamos linealmente, esta es la única causa. Te voy a dar 2 ejemplos de esta semana. Tengo una paciente que me manda una doctora ginecólogo y me la manda porque esa depresión particular es previa a sus menstruaciones. Pero es una situación melancólica tan importante que le evita que trabaje, que le hace que se encierre, se desconecta de su familia, pero ya todos le conocen esa característica previo a su menstruación. Entonces, definitivamente a esta paciente le tuvimos que hacer toda una serie de estudios médicos, ginecológicos, y entonces ahí tengo que decir que muchas veces la depresión es un diagnóstico que también que se tiene que descartar por cuestiones médicas. Te voy a platicar otro ejemplo. Una paciente llega muy similar por un médico general enviada porque ya le inició tratamiento antidepresivo y no mejora, y entonces sospechamos depresión resistente. Pero al pedirle estudios en sangre, esta paciente sale con niveles bien bajos de vitamina D. Esa vitamina D que nos dicen que nos sirve para absorber el calcio y que además generamos de manera parcial con ayuda del sol, de la luz solar. Entonces, esta paciente le decidimos no dar antidepresivos, le empezamos a suplementar con vitamina D y santo remedio. Wow. Y entonces es esta parte retadora de entender cómo no es nada más casarnos con el diagnóstico, como bien lo decía, sino ver qué hay alrededor y entonces buscar. Ese es el arte de buscar un tratamiento integral, y entonces nos apoyamos de medicina general, nos apoyamos de otras especialidades, nos apoyamos del terapeuta familiar y de pareja, nos apoyamos del psicólogo, nos apoyamos de la familia. Hay cursos de psicoeducación para esa desesperación que tiene la familia. Entonces, creo yo que
es un trabajo en conjunto. Lo difícil es coordinar tantas intervenciones para que un paciente no se nos desespere y se nos vaya por la puerta diciendo me voy con aquella persona que me ofrece un remedio mágico, místico. Exactamente. Y ahorita con esto último, con este ejemplo que dices también, desmitificar un poco que a veces si voy con el psiquiatra lo único que me quiere es medicar, ¿no? O sea, no, eso lo que menos uno quiere a veces es eso, pero también a veces es como, bueno, en lo que encontramos necesitamos un poquito calmar esto, porque si no, esto no se va a poder avanzar. Te cuento otro, es bien común, digo, yo tengo la característica, además de ser psiquiatra, soy psicoterapeuta, y entonces a veces es una estrategia que uso para no decirles, vienes con el psiquiatra, no he hecho mentiras, soy psicoterapeuta, pero mucha gente tiene también el mito de, mejor voy con el psicólogo antes que el psiquiatra porque ya estoy muy grave. La realidad es que muchas veces las dos cosas van de la mano, y entonces nosotros los psiquiatras también nos apoyamos con psicoterapeutas, entonces sí, eso pasa. A veces cuando les digo, ¿sabes qué? A lo mejor deberías de medicarte por un momento, te voy a referir con el psiquiatra, pero ya no podía venir contigo, porque a veces otra cosa que es, pues hacen una conexión. Claro. Y no, o sea, otra vez, a veces hay una fantasía de rechazo. O sea, tú lo que pasa es que me quieres mandar allá y luego de seguro Hollywood no ayuda, me quieres encerrar y entonces me quieres quitar a mi familia y empiezan una serie de fantasías que también hay que controlar y dar contexto. Ayuda mucho que el psicoterapeuta, el psicólogo o el tratante hable con el médico psiquiatra y ambos hagan una especie como de trabajo en equipo para transmitirle al paciente que no es una cosa ni otra, sino que las dos cosas van, yo les digo, son como dos carreteras diferentes que van hacia el mismo destino, ¿verdad? Claro. A veces la libre a Saltillo es la mejor opción y a veces la autopista, a veces al revés. Y también que uno de lo que sucede muy frecuentemente es que no me quiero hacer adicto a la pastilla, a lo que sea. Claro. Sí, es como que lo más común. Y digo, mira, te metes refrescos todos los días. Fumas, ya te automedicaste con, qué sé yo, gotas de algo. Exacto, alcohol. Entonces dices, ¿realmente a qué te refieres? Sí, es parte de esa estigmatización, ¿no? De no querer decir voy con el psiquiatra. Otra broma que muy frecuentemente les hago a los pacientes, tú conociste el lugar donde yo trabajo, les digo, ¿entiendes por qué no hay un letrero que dice hoy, bienvenido al psiquiatra, bienvenido, ¿no? Pues la verdad es que la gente no iría. Todavía hay un estigma muy grande que tenemos que cambiar ahí. Generalmente en los hospitales también al psiquiatra nos mandan al cuartito de atrás a atender. Eso ya está cambiando, me refiero en la historia. Lo que quiero llegar a decir es que mientras hagamos este trabajo de sentarnos a hablar de un tema que es trascendente, creo que vamos por buen camino. Sí, y que vaya viendo ahí el beneficio y el camino, cómo va avanzando. Claro. Y ahorita que decías del espacio, es una cosa que me llamó la atención. O sea, tu espacio es muy cómodo, muy, muy agradable, muy... Parece más una casa, ¿no? Sí, como que dices, oye, no... Pero cuando ya estoy hablando con el psiquiatra y me está diciendo cómo es, entonces entiendo el profesionalismo y me siento cómodo. Ahorita al principio hablábamos de estas 2 semanas constantes de la depresión como mínimo. ¿Cuándo podemos decir que al cabo del cuánto tiempo es una depresión resistente? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque primero que nada hay que llegar al diagnóstico de depresión mayor unipolar o bipolar o secundaria alguna otra enfermedad. Cualquiera de esas 3 opciones puede llegar a tener resistencia. Fíjate que del 2000 al 2004 hubo un estudio muy significativo que se llama STAR-D. Ese estudio lo hicieron particularmente basado en ver qué tanto los antidepresivos realmente hacían una diferencia en los pacientes que estaban bien diagnosticados con depresión mayor. Es un estudio estoy hablando de hace 21, 22 años y todavía está muy vigente. Me vino a la mente por lo que hablábamos. Este estudio nos habla de cómo algunas estrategias no terminan por resolver el problema al 100%. De hecho, nos ayudó a entender que alrededor del 50% de los pacientes, aún con tratamiento, no van a responder como lo esperamos. Eso se llama una remisión del cuadro parcial. Y también hay que hablar de una remisión total, ¿sí? Eso es en cuanto llego con 10 síntomas, mejoraron 4, pero todavía tengo 6. El balance no es tan positivo, es una remisión parcial, ¿sí? Cuando tengo una remisión total, que es 0% de síntomas, o bueno, eso suena maravilloso, pero la verdad es que pocas veces lo vemos en la clínica, podemos decir de una remisión total. Ahora, llegamos a la remisión del cuadro depresivo total, ¿y cuánto tiempo se mantuvo así el paciente? Bueno, muchos pacientes con el tratamiento mejoraban hasta un 40-50% de los síntomas. Esos pacientes
se puede considerar que tienen un grado de resistencia, depresión resistente. Los pacientes que tienen una depresión que se fue, pero que regresa, es una depresión recurrente. Muchas veces decimos, bueno, ya funcionó tal medicamento con ellos, dáselo otra vez, ya no les funciona. Y hay otro grupo de pacientes que tienen un buen resultado inicial con el medicamento y pasa un fenómeno de pop-up, donde el medicamento deja de funcionarles y tenemos que volver a buscar otro medicamento. De por sí es un reto. Tú sabes que los medicamentos antidepresivos se tardan hasta 4 y 6 semanas en dar su mejor efecto. Y eso es, por cada dosis vamos valorando. En fin, a lo que quiero llegar es, para llegar al diagnóstico de una depresión resistente, se dice que tenemos que tener por lo menos 2 intervenciones farmacológicas fallidas o insuficientes. Además, algunas definiciones incluyen también que dentro de esas intervenciones, además de farmacológicas, puede haber intervenciones psicoterapéuticas. Ahí lo difícil es medir cómo mides que una intervención psicoterapéutica fue fallida o fue insuficiente porque el paciente dejó de ir o no se lo tomó tan en serio. Tú sabes que los pacientes y los médicos tenemos que hacer un buen trabajo para ir en la misma línea. Entonces, a lo que voy es, intentos fallidos, serios, bien hechos en cantidad de horas y tiempo, tomando buena dosis, 2 por lo menos fallidos, es el consenso general para decir que es una depresión resistente. Pero en cuestión de tiempo, ¿cuánto se tarda cada...? Esa es una buena pregunta, porque, por ejemplo, tomemos un medicamento muy común, el famoso fluoxetina, el famoso Prozac de 1960 y tantos. Ese medicamento, por ejemplo, tiene 4 escalones. Quiere decir que la primera dosis es de 20 miligramos y nos esperamos 4 o 6 semanas para ver si esa dosis es efectiva. Ahora cada vez nos esperamos menos. Ya la segunda semana, tercera, si no vemos un cambio significativo, subimos al segundo escalón, 40 miligramos. Hay pacientes que llegan hasta 80 miligramos y ahí podemos encontrar algo de estabilidad, pero el paciente sigue teniendo síntomas residuales o restantes de la depresión y entonces sospechamos que que tenemos que cambiar la estrategia, ¿verdad? A veces la estrategia puede ser cambiar otro medicamento por un medicamento antidepresivo con diferentes características o perfil, o a veces tenemos que agregar otro tipo de medicamentos que le den como un empuje a eso. Eso es en cuanto a lo farmacológico. No se diga que al paciente hay que mandarlo a hacer psicoeducación, que hay que buscar si hay un componente social o familiar, etcétera, a psicoterapia individual. O sea, tenemos que intentar cubrir muchas cosas. Eso es lo que algunos pacientes los termina, vamos a ir quemando en un esfuerzo grande de todos por resolver, ¿no? Agotándose y a veces, sobre todo que a veces es como la idea recurrente del no vivir y la misma familia se angustia más y a veces eso pues va incrementando. Incluso aunque funcionara parcialmente el medicamento, hay que estar siempre como a la expectativa porque a lo mejor se siente un poco mejor, pero la idea suicidia sí está presente todavía. Entonces, ya con ánimo también es probable que empiece a actuarlo. Sí, sí, sí. De hecho, ese es un tema bien interesante y controversial. Algunas personas que llegan ya por fin, después de muchos años de sacarle la vuelta al psiquiatra, llegan al consultorio y hacemos el diagnóstico de depresivo mayor. Pero más que irse con una receta de un antidepresivo, se van con la indicación de internamiento, que a final de cuentas es una medida que no es muy popular, pero a final de cuentas es una medida que nos ayuda a ganar tiempo para que el antidepresivo haga su efecto. Y entonces nos aumenta las posibilidades de que ese paciente no vaya a cometer un acto suicida. Es una medida desesperada, es una medida, vamos a decir, compleja porque incluye muchas situaciones familiares y económicas, pero también hay que decirlo, hay pacientes que llegan en un timing donde dar una receta por un buen antidepresivo no va a ser la mejor opción. En fin, creo que lo difícil de esto es escoger como un traje a la medida para cada paciente qué características de su depresión tenemos que tratar primero y qué cosas pueden esperar. El riesgo suicida, como bien lo mencionas, es uno de los determinantes que nos hacen si actuar inmediatamente o todavía nos da chance para hacerlo ambulatorio en casa. Y una de las cosas que también sucede, que me ha tocado es que ya me tomé lo que tomaba mi mamá, que a mi mamá se lo recomendó mi tía, una amiga, mucha automedicación y por mucho tiempo, dice, y en cuanto lo dejé tomar, caí.
Sí, pero llevas 2, 3 años nada más a pura pastilla, sin psicoterapia, sin ver cada elemento, sin saber cuál es sin hacerte un perfil tiroideo, sin... ¿De dónde? ¿Qué estamos tratando? Exacto. ¿Qué estamos tratando? Entonces se empiezan a desesperar. Es que yo creí que estaba bien. Entonces, otra vez es multifactorial. ¿Qué pasa en los casos que entonces esta resistencia sigue a lo largo del tiempo y entonces parece que hay desesperanza? Bueno, definitivamente cuando ya se confirma el diagnóstico de trastorno depresivo resistente, hacemos diferentes estrategias. Ahí vamos a decir perfiles de pacientes donde podemos sugerir ya cuando la psicoterapia, cuando ya se abordaron los ABCs de lo que tenemos que hacer, hay nuevas intervenciones que nos están dando esperanza. Quisiera mencionar las nuevas modalidades de psicoterapia, estas que les llaman de tercera generación, están demostrando también evidencia. Tenemos también por otro lado la neuromodulación, que es algo a lo que yo me dedico. Ahorita les diré brevemente de qué se trata eso. Uh-huh. Y por otro lado tenemos también nuevas medicinas más precisas, más eficaces y mucho más rápidas. Entonces tenemos también, por otro lado, una esperanza en que la investigación continúa y encontramos estrategias diferentes que complementan y pueden llegar a sacar al paciente de problemas. Yo como psiquiatra a lo largo de los años he visto que no existe una panacea, no existe una sola intervención que va a arreglar el problema. Pero en este tipo de casos resistentes he visto que involucrar a otras especialidades, incluyendo psicoterapia, hace más fácil el camino de tomar decisiones. En el caso que hablábamos ahorita de cuando el riesgo suicida nos compromete el manejo, en el 2021 aquí en México se aprueba por fin una medicación intranasal de acción ultra rápida para tratar depresión resistente. Este medicamento es un medicamento que viene derivado de un anestésico que a lo largo de los años habíamos visto que tenía esa capacidad de mejorarle el ánimo a algunas personas. Por fin en el 2021 COFEPRIS, que es nuestra instancia reguladora sanitaria, lo autoriza en México. Por ahí del 2019 en Estados Unidos, si mal no recuerdo, y en Europa se ha ido también liberando. Este medicamento intranasal anestésico de acción ultra rápida ha demostrado tener la capacidad de mejorar muchos de los casos de depresión resistente en horas o semanas. También tiene indicación para riesgo suicida y entonces los pacientes responden muy bien. En mi clínica de trastornos resistentes del ánimo, depresivos, pueden tener esa opción como tratamiento. Es un tratamiento que se suma a sus demás esquemas farmacológicos, a sus esquemas psicoterapéuticos, y es algo que ha demostrado que nos está ayudando a sacar la tarea de cumplir más con los objetivos de remisión en el caso de depresión resistente. Otra de las áreas que te mencionaba es la neuromodulación, que ahí, bueno, es un campo muy, vamos a decir, innovador, no nuevo, porque desde 1985 la terapia magnética transcraneal, que es lo que yo me dedico a hacer, empezó a probar dispositivos que usan resonancia magnética, la misma que usamos para tomar imágenes cuando nos lastimamos un hueso o una articulación. El traumatólogo nos manda a hacer una resonancia magnética, o nosotros los psiquiatras o los neurólogos para el cerebro. Pero esa misma tecnología va enfocada a estimular ciertos puntos del cerebro. Esta terapia magnética transcraneal pertenece a un grupo de otras intervenciones que tienen más tiempo. Una de ellas es la famosa terapia electroconvulsiva, que es esa terapia donde al paciente se le lleva un quirófano, se le anestesia y se le pone una inducción eléctrica que provoca una convulsión. Esa terapia es muy efectiva, pero está muy estigmatizada. Entonces, sí, las imágenes que vienen a la cabeza siempre va a ser una película de terror, de Hollywood. terror. Esa es otra cosa que nos pasa. A los psiquiatras y a la medicina psiquiátrica no nos hace mucha justicia Hollywood. Últimamente está mejorando eso, pero bueno, a lo que quiero llegar es es una imagen de terror. Si bien es un buen tratamiento, pertenece al grupo de la neuromodulación, hay otras estrategias, la terapia de corriente directa, la estimulación cerebral, donde un neurocirujano pone un estimulador en el cerebro en pacientes que ya tuvieron múltiples problemas y que no respondieron, y ese estimulador corrige la conducta porque es como un marcapaso cerebral, llamémoslo así.
estimula ciertas partes del cerebro. La ventaja de la terapia magnética transcraneal dentro de estas otras estrategias que pertenecen a la modulación es que a partir del 2008 ya se aprueba por la FDA, Instancia Reguladora Sanitaria de Estados Unidos, para depresión en el adulto con trastorno depresivo resistente. Y entonces a partir de ahí se abre un nuevo paradigma donde hay mucha más investigación. Actualmente la terapia magnética transcraneal no solo se usa para depresión, se usa para trastorno obsesivo compulsivo, para trastornos de ansiedad comórbidos con depresión resistente, se usa también para dejar de fumar, en fin, eso es en el área de mi especialidad, que es psiquiatría, pero los neurólogos lo tratan para Parkinson, lo usan para Parkinson, lo usan también para esclerosis múltiple, lo usan para diferentes condiciones, por ejemplo, después de un stroke. Entonces, también los neurorehabilitadores lo están usando para estimular ciertas áreas del cerebro que sabemos que van a ayudar a que, aunado al tratamiento farmacológico, aunado a la psicoterapia, el paciente pueda tener más opciones de tratamiento. Hay que tomar en cuenta este avance de lo que está sucediendo ahora en todo, cómo está a pasos agigantados, y esto vendría a ser, es una máquina que yo logré conocer y yo quería experimentar qué se siente, para poder hablar un poquito más con conocimiento de causa. Obviamente se siente como si fuera, es una silla normal, es algo que está aquí, no se ve nada complicado, pero obviamente hay que saberlo usar y tiene una variedad de componentes, y pareciera como si te estuviera tocando, así como si fuera un pájaro carpintero, por decirte algo así, y suena un ruidito, tac, 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 así cuando está como golpeando. Claro. Pero ahí empieza a haber otras, yo diría, en ese caso pues yo estaba nada más sintiéndolo y pues para probarlo. Alguien que realmente dice, yo ya me siento como desahuciado, ya me siento con una problemática, que ya llevo mucho tiempo con esto, me van a poner una máquina que está aquí, tal vez su nivel de ansiedad pueda ser diferente y lo pueda vivir de una diferente manera, que eso es parte del trabajo que también que se tiene que hacer para que la persona pueda entender y enseñarle qué es lo que está sucediendo en cada paso de su proceso y procedimiento. Aquí lo interesante es esto que dices, ¿no? Un paciente que ya llega con mucha desesperanza, con mucha dificultad, puede encontrar este proceso, como los demás procesos que ha vivido, como algo largo o tedioso. Pero creo yo que algo esperanzador es que es algo que hay que decir. La terapia magnética tiene muy buenos resultados, tiene evidencia científica que le respalda, tiene la ventaja enorme de que no estamos metiendo una sustancia al cuerpo y que de alguna manera hace que los pacientes se sientan más tranquilos de que van a recibir un tratamiento seguro, eficaz y que además se va a aunar a sus tratamientos. Generalmente lo que hace la terapia magnética transcraneal es estimular áreas del cerebro que terminan haciendo de alguna manera conexiones y neuroplasticidad en ciertas zonas, y eso luego nosotros lo vemos reflejado en la clínica con que los síntomas empiezan a remitir, y entonces es una buena manera de empezar a bajar el esquema farmacológico. En algunos casos hemos llegado a quitar el esquema farmacológico porque acaban sus sesiones de terapia magnética transcraneal y ahora sí nos quedamos todos viendo a ver cómo evoluciona el paciente. Hay estudios serios que han medido 6 meses después de la terapia magnética transcraneal y el paciente sigue en remisión total. Es un porcentaje importante. Otro porcentaje van a llegar a tener una situación donde el tratamiento de terapia magnética transcraneal va a requerir un seguimiento. O sea, están en periodos de mejoría y luego les damos otra vez sesiones de mantenimiento y vuelven a tener mejoría. Y quisiera mencionar que esto es un tratamiento que está cada vez más aprobado en adultos mayores, cada vez lo estamos estudiando más en embarazadas, que es un periodo de la vida donde los medicamentos estamos muy limitados a usarlos, y hay un grupo importante de científicos que lo está probando en niños. Cada vez estamos empezando a usar estas estrategias de neuromodulación, particularmente terapia magnética transcraneal ha crecido a pasos agigantados porque es inocuo, es seguro y es poco molesto. Este tic-tic que tú mencionas es la principal o más común causa de que el paciente se queje. El otro es la postura, porque a veces los tenemos que tener así inclinaditos de la cabeza, por eso generalmente les ponemos reposedo, algunas almohadas que le ayudan. Algunos pacientes se pueden quejar de una pequeña dolor de cabeza después de la sesión. Generalmente es muy moderado, que tiende a ceder solo o con algún analgésico común como el paracetamol. Y la ventaja de ese tratamiento
es que el paciente, así como llegó, toma la sesión durante 30 minutos, que es esa estimulación magnética transcraneal, y se para y se va a continuar su día a día. Entonces, totalmente ambulatorio. O sea, es ambulatorio, se hace en un consultorio y con efectos secundarios mínimos. Y siempre monitoreado, claro, por especialistas. O sea, sí, independientemente de lo seguro que pueda hacer, hay que estar siempre al pendiente porque es lo que necesita la persona. ¿Cuánto tarda más o menos ese proceso? Bueno, un tratamiento completo. En general son sesiones que van de lunes a viernes, por decir 5 días a la semana, pueden ser también fin de semana, pero lo que voy es 5 días a la semana, es una sesión de alrededor de 27 a 35 minutos y eso más o menos es por 5 semanas. Hay otras innovaciones donde hay protocolos que acortan el tiempo de la sesión y acortan el número de semanas, pero ahí sí creo yo que vale la pena mencionar que el promedio son 25 a 30 sesiones de 30 a 37 minutos para depresión resistente de tipo unipolar. Es importante saber que también tiene un costo que puede ser significativo, o sea, claro. hay que decirlo. Sí, cada sesión en diferentes clínicas tiene un precio diferente, pero anda oscilando más o menos como en unos 2,000 pesos cada sesión. A veces, dependiendo de cómo va a ser el tratamiento completo, uno lo compara. Justamente ayer leía, fíjate que las aseguradoras, también me acordé por la pregunta, las aseguradoras en Estados Unidos cada vez están más abiertas a cubrirlo. Aquí en México todavía no llegamos a eso, pero a final de cuentas todavía las aseguradoras tienen cierta renuencia, ¿no? Lo que están haciendo ya es, ok, ya me demostraste que es eficaz, que es inocuo y que incluso reduce, volvemos al tema de que la depresión hace que una persona no sea necesariamente productiva para la sociedad, ni económica, ni físicamente, y el impacto que va a tener en un hijo, en una esposa, en una familia, también cuesta. Entonces, ellos hicieron estos estudios de costo-beneficio, toman varios índices y se dan cuenta que es pagable. Por más que sea costoso, las aseguradoras se dan cuenta que es pagable y que incluso va a reducir costos a la larga al sistema de salud en Estados Unidos. Eso no tarda a pasar en México. Lo que quiero decir es, más o menos en Estados Unidos el promedio de un tratamiento es de 10 a 16 mil dólares. Aquí en México es mucho menor, son alrededor de 45 a 50 mil pesos. Pero cuando lo comparas con lo que se gastó un paciente con diferentes medicamentos, con internamientos previos, en la totalidad de los 5 o 10 años que lleva enfermo de la depresión, es algo que comparativamente es algo muy asequible o muy pagable. La prevención siempre va a ser más barato, aunque aparentemente sea más costoso en el proceso. Doctor, de verdad te agradezco mucho tu presencia aquí. Pudiéramos hablar de 1000 cosas más. Claro. Me encantó haberme encontrado contigo, que te hayas sentado, Gracias. Que te hayas dado este espacio, porque creo que aprendimos mucho. Hay que tomar en cuenta, no quiero dejar pasar y recalcar que no es de, entonces, a ver, ¿cómo se llama ese spray que me dijeron? Pónganmelo de una vez, claro. o díganme qué maquinita es esa, yo voy. Hay que hacer un proceso, claro. Hay que ver la condición, el momento en el que está cada quien y todo el antecedente de todo lo que nos estamos hablando, médico, familiar, social, etcétera. Totalmente. Y verlo con un especialista. Gracias de verdad por tu tiempo. Creo que nos quedamos con una parte muy sólida de lo que queríamos abordar, pero yo espero que regreses para hablarnos, a lo mejor complementar más el tema si la gente le gustaría más aprender de esto o de algunos temas más de psiquiatría que todavía hay mucho que desgraciadamente existe hoy en día. Claro, no, al contrario, de verdad que estoy muy contento de que hayamos coincidido. Tú sabes que esto se fue gestando con tiempo por la situación post-pandemia. Yo creo que los psiquiatras, los médicos generales, los psicólogos estamos totalmente saturados. Entonces, me da mucho gusto que podamos tener estos espacios. Agradezco bastante que te hayas tomado el interés y la paciencia de que coincidiéramos. Y pues también decirle a tu audiencia que yo con gusto estoy para resolver dudas o comentarios. Te voy a dejar mis redes sociales y mis datos por si se ofrece. Y espero yo también que no sea la última. Aquí nos vemos pronto. Di tus redes, como quiera lo vamos a poner en pantalla. Pero... Bueno, les paso mi correo electrónico, es drortizcisneros@gmail.com y las redes sociales la empresa se llama Brain Synergy. Y próximamente te voy a pasar esos datos porque estamos todavía puliendo algunas cosas. Sí, sé que cada vez están mejorando y creciendo y hay un equipo de expertos todavía más La página completo. es www.brainsynergy.mx.
Ahí lo vamos a poner en pantalla y si no, como quiera, nos escriban y directamente con el doctor también. Muchas gracias. Si han llegado hasta aquí, les vamos a pedir que lo mejor que pueden hacer es darnos like, suscribirse y compartirlo con alguien que tú creas que le pueda beneficiar. Muchas gracias. Esto fue En Llamas Podcast y nos vemos en otro episodio más.